tal? Les damos la bienvenida a esta nueva temporada del programa de UMAC TV, la Televisión Universitaria y Cultural de Magallanes, La Palabra. Estamos nuevamente presentes en la Feria del Libro Vinko Pavlov, organizada por la Ilustre Municipalidad de Punta Arenas. En esta versión 2023 hay una serie de escritores y escritoras que están participando y uno de ellos está aquí con nosotros en la sala literaria de este Centro Cultural Claudio Paredes Chamorro. Me refiero a Óscar Contardo Soto. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú cómo estás? Bien, bien, aquí haciendo entrevistas muy interesantes. Ya hemos hablado con Ramón Díaz, con Óscar Barrientos y ahora queríamos hablar contigo. Tengo aquí una breve reseña, son varias cosas las que hay que decir, pero vamos por parte. No, pero no hay para qué decirlas todas. No sé, Ya. no sé, vamos a ver. Periodista y escritor, estudió periodismo en la Universidad de Chile, es autor de libros de crónica. Entre las obras más destacadas yo tengo aquí una lista con 9, algunas de las cuales tú has sido coautor o editor y otras que son solo tuyas. Pero destacan siempre Ciútico, Que es hit. que es el hit, ¿cierto? Que vendió, dice aquí, no sé cuántas copias ya irán, Muchas. más de 30.000. Y que hablaba acerca del clasismo y el arribismo en Chile. Y también Raro, ¿cierto? Esta historia gay en Chile de 2011, que es un relato de la historia de la homosexualidad, y que fue además un relato nominado al mejor ensayo literario en los premios Altazor 2012. Estos textos básicamente lo que hacen es contar no ficción, ¿cierto? ¿Cómo tú definirías tu escritura? ¿Es nuevo periodismo o es simplemente que las biografías y las crónicas son mucho más, digamos, se llevan mucho mejor con la investigación periodística? Ah, no lo había pensado. No, lo que yo hago es escribir sobre lo que me entretiene investigar. Así lo pienso yo. Tampoco nunca me lo he planteado como qué género quiero, en qué género quiero desarrollarme o... No, sí, lo tengo bien claro. A mí la ficcionar no se me da. No se me da. Entonces, La el poesía. ensayo y la crónica son cosas que me resultan mucho más interesantes, porque aparte en todas tengo que averiguar cosas antes y dedicarle tiempo a la investigación. Y eso a mí me entretiene mucho. ¿Y Eh, poesía? no, 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 porque ahí también hay que investigar. no, a mí me daría mucha vergüenza hacer poesía. Sí. Sí, no, no tengo, nunca tuve la inquietud. No, o sea, bien que la gente la tenga, pero yo no. No, donde sí yo sé que puedo hacer un aporte en el ensayo y en la crónica. Claro. Rápidamente repasar aquí, la primera que aparece es La Era Ochentera, TV Pop, y Andre en el Chile de los 80, 2005, en coautoría con Macarena García. Después aparece Ciútico, ¿cierto? 2008, Raro, en 2011, Volver a los 17, Recuerdo de una generación en dictadura, del cual fuiste editor, Ujú. en 2013, Luis Oyarzún, Un paseo con los dioses, de 2014, Rebaño, de 2018, donde me quiero tener un poquito más adelante, antes de que fuera octubre de 2020, ganador del premio Mejores Obras Literarias Publicadas de 2021 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Esto a propósito de los sucesos, ¿cierto?, del estallido social y esta revuelta. Clase Media, un mito a la medida, eso fue en 2022, casi como retomando un poco este tema de Ciútico, ¿cierto?, como la Sí, parte pero claro, clasista, y en otro tono, pero en otro tono. en otro tono. Y por último, de 2022, Loca Fuerte, perdón, retrato de Pedro Lemebel, que es lo que básicamente vienes a plantear aquí Ujú. a la feria, ¿cierto?, a presentar. Los temas que escoges abordan normalmente temas que tienen que ver con la perspectiva de clase, Ujú. también con la diversidad sexogenérica. Ujú. ¿Por qué escoges esos temas? Porque son donde me interesa más explorar en un ámbito que tiene que ver como con la identidad chilena, con fenómenos sociales, con fenómenos o sea, con formas de convivencia. Por alguna extraña razón, yo creo que porque no soporto mucho a la gente, ¿Ya? en general, me interesa eso. Y claro, yo creo que el tema de la pertenencia de clase es un tema que en Chile es muy importante, en Latinoamérica en general. Eh, y el tema, la sexualidad y básicamente que también tiene que ver como con formas de convivencia y formas de relacionarse desde el poder.
también es un tema que siempre me ha interesado. O sea, en el fondo yo siempre escribo libros que a mí me hubiera gustado leer y que no estaban escritos. Se me va cayendo el micrófono, pero no importa. Ya, perfecto. ¿Lo puedes dejar aquí atrás? ¿Me da lo mismo? Sí. Sí. Ya. Es más, sí, pero Hay que transparentar. Estamos con micrófono. Así evito que se usa. que se caiga y que se claro, sí, es verdad. Bueno, hay también, a ver, ¿desde qué emoción se escribe acerca de la clase y desde de la sexualidad en un país donde esto suele estar atravesado muchas veces por la injusticia? ¿Se escribe un poco desde la rabia? Que yo creo que en Chile es muy difícil abstraerse de la rabia. O apurándome, yo creo que en Latinoamérica es muy difícil abstraerse de la rabia cuando uno es consciente de ciertas cosas. Se da de distintas formas. Autores y autoras la toman de distinta manera, pero es una emoción que siempre está tiñendo, y volviendo al tema de las relaciones de poder, las relaciones de convivencia, las aspiraciones, las esperanzas de la gente. Y sí, yo creo que está presente, pero no es una presencia, no es no es una emoción predominante. Estoy pensando en Lemebel. Para Lemebel era una emoción predominante y él se jactaba mucho de eso. En mi caso, lo que yo hago tiene, a veces es más argumentativo, otras veces menos argumentativo. En Ciútico había mucho humor, lo que permitía lecturas diferentes, en diferentes niveles. Nunca más usé el humor por eso, porque no quería quedarme ahí, porque era lo más fácil. ¿Hay a quienes se les hace muy difícil el humor? Supongo. A mí cuando escribo, yo creo que antes tenía más humor, cuando era más joven. ¿Estás odiando mucho a la gente, tal vez? No, cuando era más joven odiaba más. No, yo cuando era más joven era mucho peor. Mucho peor. Oye, una de las cosas que tú escribiste tiene que ver con esta investigación periodística que toma como detonante la historia de la desaparición de Ricardo Arc, ¿cierto? Este joven puntarenense que ya lleva más de 2 décadas desaparecido, y la participación que habría tenido el sacerdote Rimsky-Rojas, pero esto, digamos, para dar cuenta de esta perversa y sistemática dinámica de abuso y de encubrimiento en el libro Rebaño, que sale el 2018. 18. Que fue la razón por la que yo conocí Punta Arenas. ¿Esa fue la razón? Sí, yo no conocía Punta Arenas, yo vine a entrevistar gente y a conocer el lugar de los hechos. Claro. Por el libro, por Rebaño, porque el libro tiene como hilo conductor el personaje Rimsky-Rojas, y el libro como que yo tenía el tema de los abusos los abusos dentro de la Iglesia Católica como un tema como de interés, por el poder también que tenía la Iglesia como institución en Chile, por cómo cómo su discurso se imponía. Para mi generación, que fuimos los que fuimos jóvenes en la transición, o sea, de la dictadura a la democracia, y teníamos una aspiración de vivir en un país más liberado de ciertos rigores de conservadurismo, como que la Iglesia representó un freno a eso, la Iglesia Católica. Entonces era un tema que a mí me interesaba. Y cuando empezaron a aparecer estos abusos era como contradictorio, como la misma institución que frenó mucho posibilidades de legislación, en fin, que tenía una tribuna preponderante en los medios,
aparece involucrada tan fuertemente en esto. Y bueno, eh, como era un tema que ya había empezado a ser tocado desde un ángulo muy constante, con ciertos patrones y con ciertos puntos de vista, tra- traté de buscar un punto de vista que resultara distinto. O no, no sé si distinto, pero un punto de vista particular donde yo me pudiera mover con mayor soltura. Y ahí aparece la desaparición de Ricardo Arex y este cura muy particular, Rimsky-Roja, como un personaje que tenía un cierre, una muerte trágica, un suicidio. Eh, y por lo tanto que me permitía hacer ya una historia completa con un cierre, conociendo el cierre de eso. Un cierre que tampoco es un cierre total, porque la incógnita sobre qué pasó con Ricardo Arex todavía persiste. Eh, pero sí un cierre en el sentido de ese personaje era un personaje, un abusador, eh, protegido por una institución. Y eso está claro. Y que tuvo mucho tiempo protegido por esa institución, como muchos otros. Y la institución tenía una cultura interna que se manejaba así. Y eso que tenía un altísimo perfil. Claro, a mí eso me sorprendió muchísimo. Esa capacidad que tenía él de encantamiento. Porque todos conocemos ya el monstruo que fue. Pero para que ese monstruo lograra el poder que tuvo, en algún momento se tenía que mostrar encantador. Eso también me interesaba, mostrar, averiguar cómo era que encantaba a la gente. Cuando tú hiciste esa investigación y después de escribir este libro, presentarlo y todo, ¿con qué sensación te quedas respecto de la comunidad magallánica, eh, más allá del abuso en el tema del encubrimiento? Ah, a ver, no, yo no podría dar una opinión tan grande como hablar de la comunidad magallánica. Yo creo que eso sería muy Pretencioso. aventurado, pretencioso. Lo que sí puedo decir de que, a ver, claro, Punta Arenas es una ciudad muy particular, por una historia muy particular dentro de Chile, una aislada geográficamente, eh, poblada de una manera muy especial, en donde hay una congregación que tiene una importancia histórica en su fundación. Entonces son muchos elementos que la hacen especial respecto a otros casos de cómo otras comunidades enfrentan los casos de abuso. Pero tampoco es muy distinto a lo que pudo haber pasado en Santiago, en Boston o en Madrid. O sea, la dinámica del abuso institucional es más o menos la misma. Siempre hay una comunidad que permite que eso suceda sin castigo, eh, porque hay un poder que funciona y sabe qué teclas tocar para que se guarden los secretos y la impunidad predomine. Entonces no es una particularidad de una comunidad específica, o en este caso. Ahora, la historia del poder que llegó a tener Rimsky Rojas en Punta Arena es increíble. O sea, lo que podía hacer impunemente, no solamente los abusos que cometió, sino los abusos sexuales que cometió, sino el poder que desplegaba en la comunidad de una manera bien obscena, hasta ridícula, diría yo, en ese determinado momento, frente a todo el mundo. Eh, entonces, eso lo hacía más interesante como personaje. Eh, Y Punta Arenas para él, o sea, su periodo en Punta Arenas fue su época de gloria. Él pretendía que lo nombraran obispo. Mm. Em, entonces es un poco tenebroso. Es un personaje que se desplegó
y que encontró un lugar donde desplegarse de una manera insólita. Saltemos en los años Ujú, y en el tipo de personaje, ujú. porque podríamos hablar de más obras, pero tú vienes a presentar Loca Fuerte, retrato de Pedro Lemebel. Según lo que aparece ahí en la descripción del libro, es una detallada biografía escrita por el periodista Oscar Contardo, obra que ha estado por varias semanas entre los libros más vendidos del país, es de la editorial de la Universidad Diego Portales del año 2022. Y esta obra es también la historia de Chile, dice, y de esa pobreza de población callampa musicalizada con programas de radio AM, amplitud modulada, para quienes no sepan, del paso de la dictadura de la democracia. La crítica de Soledad Rodelillo la describe como la historia de un niño afeminado y de un joven que se hace combativo a punta de rabia, un poco lo que conversábamos, ¿cierto? Consciente de su diferencia y de su valentía. ¿En qué medida y de qué forma te identificas o no con Pedro Lemebel? ¿Por qué lo escoges? No, difícil, son historias distintas. No me atrevería a decir que me puedo identificar con alguien como él. Él era un artista que estaba muy seguro de su talento creativo. Eh, Estuvo muy seguro siempre de eso, y su historia es una historia de sobreponerse siempre al, a lo que se supone era su destino, por el lugar en el que nació, eh, por su sexualidad, por el momento histórico en el que le tocó ser joven. eh, Tenía todo en contra, todo en contra. Y sin embargo logró hacer ese viaje desde esa periferia social en la que nació, y transformarse en un ícono no solo nacional, sino que un personaje conocido internacionalmente. Y a la vez desarrollar distintas vertientes de su talento, porque eh, y la vertiente más conocida es Pedro Lemebel, cronista, pero fue cuentista y fue artista visual, performer. Entonces es alguien También con... escribió poesía. También escribió, pero no era bien mala, según lo que dicen. De hecho, por eso él nunca desarrolló eso. Pero él era muy consciente de su talento, de sus facultades creativas, y su vida, las circunstancias de su vida fueron muy particulares. Y eso es lo que lo hace único, digamos, como figura, independiente de si te gusta o no su literatura, o si estás de acuerdo o no con él en sus posturas políticas. Es una figura única, y un personaje de la historia de la literatura chilena. Cuando hablas de este trabajo, ¿cierto?, del Lemebel, em, sabiendo que es un personaje que ha sido abordado en múltiples textos y además en obras audiovisuales, ¿cuál es el punto de vista distintivo que aparece en tu libro? Es que no hay ningún perfil bueno de él. Ya, no te gustó ni uno. Es que no hay. No es que no me gustara, no son buenos. No hablan de su vida. De hecho, no contienen la explicación. Cuando uno hace un trabajo de perfilar a alguien en términos de la crónica, de la perspectiva como documental, el personaje tiene que estar explicado. Y para explicar eso tienes que eh, conocerlo. No solamente conocer lo que se te presenta frente a ti en un momento dado, sino que entender, hacer que eso sea coherente. Y no existía algo así. ¿Y qué entendiste tú después de todo esto? De toda esta Entendí, investigación. por ejemplo, lo que significó para él su paso por la universidad, que nadie sabía dónde había estudiado la universidad, lo que significó para él su infancia, eh, su familia, sus relaciones familiares.
era lo que explicaba a esta persona. Y ese trabajo no estaba hecho. No era solamente un punto de vista, Claro. era un trabajo que había que hacer, que nadie había hecho. Oye, y no sé si te tinca hacer perspectiva, pero conociendo lo que conociste, Pedro Lemebel, ¿qué crees que hubiera pensado de los tiempos que están corriendo en Chile actualmente y en el mundo, en verdad, que está tan globalizado todo? Estaría contento, nunca estuvo muy contento, pero no, yo tampoco me atrevería a hacer, no soy como un medium de Pedro, pero dadas las circunstancias, digamos, sobre todo en términos políticos, digamos que estaría bastante descontento con con lo que pasó, con el tránsito que existió desde el estallido en adelante. ¿Cuánto se ha vendido ya de ese libro? No Está tengo muy idea. grande, ¿no? Ya, pero está acá presente en la Feria del Libro. No sé, Tampoco, es que no, como, es como que no es no es algo que me interese saber. ¿no? No. Oye, mira, a propósito de los 50 años que estamos Ujú. viviendo, ¿cierto? Yo me pregunto, toda esta red y este abuso sistematizado, este encubrimiento tan consuetudinario, ¿qué relación tiene con lo que fue un país que estuvo 17 años en dictadura, donde personajes tan brillantes como Pedro Lemebel tenían que pasarlo tan mal? Eh, Tu literatura, en el fondo, ¿qué relaciones vas viendo entre estos libros y, o sea, digamos, tus investigaciones y lo que hoy estamos viviendo como país a 50 años del golpe, con algunas discusiones que podríamos Sí. pensar que estaban zanjadas y no lo están? Yo creo que, claro, hay un punto en el que la dictadura marcó al país, marcó culturalmente el país, marcó un cierto modo de convivencia política, social. Pero, dicho eso, este tampoco era un país particularmente diverso en términos de tolerancia antes de la dictadura. Eh, o de, no sé si tolerancia es la palabra. Este es un país marcado por las jerarquías. Eh, un país en donde eh, la obediencia y la uniformidad son valores que tienen una predominancia. No un país en el que el trato horizontal sea muy usual, sino que se tiende siempre a una verticalización de, lo, de la convivencia. Entonces, yo creo que es una combinación, que la dictadura fue la expresión más extrema de ese rasgo que existía, que no salió de la nada, digamos. Claro. Ahora, también fue el golpe y la dictadura fueron o se debieron o se explican por una situación política que trasciende Chile. Golpe hubo en Uruguay antes del golpe en Chile, hubo el golpe en Argentina, venía del golpe en Brasil antes. O sea, era una imposición de una potencia. Mm. A nosotros no nos gusta y a nadie le gusta pensar de que sus destinos eh, dependen de otro, Claro. pero sería bastante ingenuo pensar de que no hubiera ocurrido algo así o que eso hubiera ocurrido solamente por una fuerza interna, digamos, una imposición interna.
Aunque a todo esto salió información nueva respecto Sí, de sí, Agustín Edwards sí, visitando a no, sí. Nixon. Todo eso y todo es como también verlo en plano general. Entonces, l- eh, yo creo que de repente se pierde, se pone el foco en un plano detalle que visto con mayor perspectiva trasciende ese punto de la historia que indudablemente el golpe significó una tragedia para gran parte de este país, significó la dictadura, significó crímenes horrorosos que se mantienen en la impunidad, eh, pero, pero todo eso también es parte de una forma de vida en donde esa impunidad eh, existía de otro modo, no tan brutal, pero yo creo que sí existía. Y esa es la reflexión que podríamos hacer en estos 50 años. No sé qué reflexión tiene que hacerse en los 50. Los 50 años son los 50 años del golpe y el inicio de una dictadura sangrienta. Y yo creo que tratar de en la equivocación, sobre todo desde el gobierno, fue de acomodar esta fecha a una unidad que no tendría por qué ser sobre algo tan terrible como el golpe, con un golpe de Estado y con las consecuencias que tuvo. O sea, la idea de reconciliación es una idea privada y de familia, de familiar, pero esto no es una terapia familiar. O sea, yo no me atrevería a decirle, o sea, ni se me pasaría por la cabeza decirle a alguien que fue torturado, o a alguien que perdió su familia, que desaparecieron un hijo, lo que sea, oye, tienes que reconciliarte. ¿Reconciliarse con quién? Si ni siquiera sabe quiénes son los responsables. Entonces, ese enfoque de decir qué sentido le damos como positivo a algo atroz, me parece muy descabellado. Y no tiene por qué conmemorarse algo atroz con una fantasía eh, que no existe simplemente y que está súper claro que no existe. Ahora, eso no significa que alguien establece como una relación belicosa, digamos, con quien no piense como tú. No, pero tú dejas en claro cuáles son tus límites éticos. Claro. Y es sincerar, solamente eso, es sincerar, no hacer la pose de, de que somos todos hermanos, ¿no? No somos todos hermanos. Y no tiene por qué ser así una convivencia ciudadana pública, no. Hay cosas que no. Desaparecer gente no, torturar gente no. ¿Y qué pasó aquí? Se torturó gente, se desapareció gente, se asesinó gente y, y la justicia sobre esos crímenes ha sido mínima. Oscar, me gustaría que fuéramos cerrando esta conversación en torno al periodismo, hablando acerca de cómo ves tú, desde tu perspectiva, digamos, los medios de comunicación en Chile, considerando que uno podría decir tu pensamiento político que se desprende de tus textos, que se desprende de tus publicaciones, ¿cierto? En redes sociales, no está ligado al Mercurio y a la Tercera Y así precisamente, mi trabajo ahí. y aún así Sí, yo siempre he trabajaste mucho estado tiempo. en medios que que son considerados como los... pero Perdón, que también se ha dicho que en el fondo estas personas que piensan diferente y están en esos medios son como la cara es como la responsabilidad social empresarial, ¿cachai? Del medio de comunicación, decir, bueno, pero mira, tenemos otras opiniones. sí, puede ser. eh, puede ser. Y un medio, es difícil que un medio, digamos, así grande, no se vea la obligación de alguna manera, digamos, de representar una variedad de voces, independiente que no coincide con su línea editorial.
Eh, yo siempre he trabajado justamente en medio de línea editorial conservadora, porque no hay otro. Eh, y esa es la tragedia. No que esos medios tengan una línea editorial conservadora, Claro, sino que no haya más. sino que no hay otros con otras líneas editoriales. Entonces mi pregunta es ¿por qué no hay otros con esas otras líneas editoriales? Y sospecho que mucha gente no hace esa reflexión. Y por qué desaparecieron esos otros que podrían haber tenido esa línea editorial. Eso también es bastante claro, digamos. Sí. Entonces, no se le puede exigir eh, a un medio que tiene una línea editorial claramente conservadora ser otra cosa o tener otra perspectiva. Es como... No, es lo mismo que te estaba diciendo de la idea de unidad, como todos Claro, pensemos, olvidémonos de algo. No, el, el conflicto es parte de la convivencia. El problema es cómo se resuelven los conflictos. mm, Si yo te digo, mira, no estoy de acuerdo con lo que dijiste, ni voy a estar de acuerdo nunca con lo que dijiste, no es que quiera eliminarte y eliminar tu voz, sino solamente dejar establecido que no quiero, claro. no estoy de acuerdo con lo que dijiste, ni con tus condiciones, ni con tus votos, ni con tu candidato o candidata, eso. El problema es cómo se resuelve ese conflicto. Mm. Ese es el tema. No, entonces, ¿Y tú cómo resuelves el conflicto de la diferencia con la línea editorial? lo he resolvido perfectamente durante todos estos años. Y eso es una buena plataforma en el fondo como para poder eh, participar del debate público. No lo pienso así, porque lo que yo pienso es que es, mm, yo, yo decidí tener un oficio que el oficio era escribir. Es lo que sé hacer, y es mi trabajo. Entonces yo no soy un dirigente político. Mm, Yo escribo desde una perspectiva que tiene un encuadre político, pero no soy un dirigente político ni me interesa. Yo solamente en algún momento represento lo que mi punto de vista puede representar a determinada gente o no representarla, o mm, puede hacer un punto para un debate o puede servir en ese sentido, pero fundamentalmente es mi escritura. Entonces, mm. no es que yo busque una plataforma sino es un trabajo, Caspega nomás. claro. Claro. El trabajo como periodista. Lo que pasa es que el periodismo está en extinción. Así de Sí. Entonces, drástico. los medios están en una crisis, en Chile, una crisis tremenda. Eh, pero eso Es otra es historia. otra historia. Antes de irnos muy brevemente, ¿qué estás investigando ahora? De momento estoy dándole vuelta a una idea, pero que no llegas a concretarse todavía. Ya. ¿Y qué no quieres decir para que no, para que responda? No es que no quiera decirlo, es que como no estoy bien enrolado, estoy Ya. pensando, como que ya estoy viejo ya. Bueno, Necesito mucha energía como para lanzarme porque cada libro es como, sí. me demanda mucha energía. Bueno, te deseamos que te vaya bien en esa Muchas gracias a reflexión. ti. Vayan cayendo las tejas. Y muchas gracias por esta conversación, Gracias. Oscar. Y a ustedes también por seguirnos aquí en UMAC TV. Estamos en la Feria del Libro Dinko Pavlov 2023.